días a todos. Hoy nos gustaría empezar con un ciclo de entrevistas que desde RiseEye queremos plantear un poco para analizar la situación que estamos viviendo, ¿no? La situación ya no solamente bueno, de esta pandemia, que parece que es el único tema que tenemos de conversación, sino un poco de las consecuencias que se están viviendo a raíz de todo esto, ¿no? Y nuestro objetivo con este ciclo de entrevistas que queremos iniciar, y que, bueno, Sergio de Lázaro será el que dé inicio a esto, gracias Valiente, hablaremos un poco de eso, de cómo decodificar los retos que se nos están planteando diariamente. Sergio, primero, antes que nada, me gustaría que nos hablaras un poquito de Otrura y de tu visión en tu negocio, ¿no? Y cómo se está viendo afectado de alguna manera por esto que está pasando. Muchas gracias, Virginia, por la oportunidad de tener esta charla y sobre todo por intentar la predisposición de intentar decodificar, como tú has dicho, los retos que nos están planteando, que no han parado y que siguen, ¿no? Nosotros, tanto en nuestro proyecto como en la parte de estrategia de marca, de estrategia de consultoría, por así decirlo, y todo lo que estamos trabajando y que trabajamos también con RiseEye, lo que estamos viendo es la necesidad de pensar y de analizar y de tomar un poco de pausa y de tiempo para ver cómo podemos tomar buenas decisiones e ir valorando si las que hemos tomado nos están dando resultado. O sea, creo que ahora mismo en múltiples plataformas, múltiples redes, redes sociales o todos estamos o suscritos a algún tipo de asociación o estamos suscritos a tipos de newsletters, boletines, etcétera, en múltiples plataformas nos están llegando como cursos, nos están llegando como conversaciones, como digamos, simposios, o sea, de repente todo el mundo ya tiene todas las claves claras y cómo tenemos que vivir la nueva normalidad. Bueno, yo creo que realmente aún no lo sabemos, pero que es el momento en el que, desde que ha surgido, de empezar a pensar qué retos se nos están planteando. Nosotros tenemos un doble retos, o sea, nosotros tenemos que pensar como consultora de estrategia de marca, de branding, como habitualmente se decía el anglicismo, pero realmente de estrategia de marca y de negocio al final, porque para nosotros es algo está íntimamente relacionado, pero también con nuestro proyecto, en este caso de una casa de moda contemporánea posicionada en el sector lujo contemporáneo, por así decirlo, lujo silencioso, como nos gusta más hablarlo a nosotros. Entonces es un doble reto, por así decirlo. Entonces... Y Sergio, todo esto bueno, que nos ha pillado a todos de alguna forma desprevenidos, ¿no? Nadie se esperaba estos últimos meses. De hecho, creo que para muchos de nosotros está siendo como una realidad paralela, algo que está pasando bueno, que no nos esperábamos. La primera duda que me surge, la primera pregunta es: ¿qué es lo que ha cambiado en estos meses? Desde que hemos estado confinados dentro de casa, aprendiendo a convivir con los nuestros 24/7, a comunicarnos por esta vía, por las distintas plataformas que hay, por Zoom, por Teams, por lo que sea. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué pasa en el entorno profesional y eso cómo impacta también en las personas, en los equipos de trabajo? Pues mira, creo sinceramente, ya vas a ver a lo largo de las preguntas que me puedas hacer, etcétera, es que tengo como 4 líneas maestras en mi vida y en los negocios y siempre me retrotraigo a ellas, entonces parece que muchas veces voy hablando sobre lo mismo, ¿no? Pero porque al final son pilares de cómo entiendo los proyectos y cómo entiendo el trabajo. En este caso, yo creo sinceramente que es pronto. O sea, ha habido estos meses nos han planteado retos, pero aún es pronto saber en qué realmente ha cambiado nuestra forma de pensar o nuestra forma de actuar y qué es algo plenamente coyuntural. O sea, es decir, creo que por un lado hay muchos retos o hay muchos mensajes que nos están llegando desde la vía profesional de que esto ha cambiado
que esto ha potenciado el teletrabajo, que nos ha hecho trabajar de una manera más autónoma cada uno en la distancia, a utilizar los medios digitales para reuniones, etcétera. Y yo no estoy muy seguro de que esto vaya a ser así. O sea, creo que que ha habido un cambio. Creo que las empresas dentro de su estrategia de cliente interno van a tener retos muy importantes porque el teletrabajo no es una cuestión coyuntural, el teletrabajo es una cuestión estructural. Es decir, hay unas leyes laborales, hay unos estatutos de los trabajadores, es decir, hay todo un marco que es necesario modificar. Quiero recordar que si lo ponemos, que me vas a permitir que va a ser un poco tonto, pero si tú estás teletrabajando en tu casa y de repente una estantería justo detrás tuya se te cae, ese accidente para la mutua de trabajo y ese accidente de cara a la baja laboral e incluso a indemnizaciones, ¿era laborando o era en tu casa? Uh-huh. Planteo esta situación porque no es tan fácil como decir todo ha cambiado y ahora vamos a trabajar todos desde casa. No, está claro. Eso por un lado. Por otro lado, creo que nos estamos apresurando mucho. Creo que ahora mismo hay un montón de personas que han empezado a teletrabajar, que las empresas les han comentado que junten vacaciones y que ya veremos qué va a suceder en septiembre. O sea, es decir, que por otro lado también está pasando esto. También estamos viendo que no sabemos aún trabajar exactamente, o sea, me refiero a distancia, o sea, que tenemos a lo mejor 2 o 3 conference call o meetings digitales al día, con lo cual es imposible trabajar. O sea, es decir, con 3 o 4 meetings al día que tengas que hacer, pues una persona ya se ocupa X, o sea, me refiero, no puede realizar su trabajo, ¿no? Entonces, creo que hay retos que aún es pronto verlos. Sí que he podido analizar de que aquellas empresas que tenían muy desarrolladas estrategias a largo plazo, esta coyuntura, o sea, y muy basadas en valores potentes, esta coyuntura no les ha supuesto un golpe muy fuerte, ¿sabes? O sea, me refiero, han tenido que moverse, han tenido resituarse, pero realmente lo han visto claro. Quiero decir, el Departamento de Recursos Humanos enseguida se ha puesto a trabajar con, oye, ¿qué hacen falta? Yo conozco casos, oye, ¿qué hace falta para trabajar? Una buena sí, un buen equipo, un buen tal, te lo mando, empezamos a trabajar. ¿Por qué? Porque dentro de mi estrategia el cliente interno era prioritario también. Entonces es como, lo tenían muy claro. Las demás son las que yo creo que les ha pillado un poco a contrapié y aún así hay que ver las cosas con calma, yo creo. Sin duda, Sergio. De hecho, esto que comentas es súper interesante porque hay muchas empresas que ya tenían dentro de su estrategia contemplado esta parte de digitalización del trabajo, del teletrabajo. Muchas ya lo estaban poniendo en práctica, aunque sea un par de días a la semana. Y el resto, pues, son las que de alguna forma sí que han tenido que readaptarse rápidamente y aquellos proyectos que a lo mejor tenían planteados de cara a 3 años vista, pues han tenido que acelerar todos estos protocolos para tenerlos activos en 2-3 semanas, ¿no? Y sin duda que yo creo que eso es uno de los retos más importantes. Además, me ha interesado mucho esto que has comentado al principio, de que hay una parte de legislación, hay una parte de estatutos del trabajador que evidentemente hay que regularizar porque, bueno, no es lo mismo, sin duda, estar en un centro de trabajo que trabajando desde casa, ¿no? Los riesgos son otros y bueno, eso bueno, ahí hay mucho todavía para definir. Sí que estoy de acuerdo contigo en que todavía es pronto como para hablar de cuáles son aquellos retos que hemos tenido que afrontar. Yo creo que hay que hablar más de qué es todavía todo lo que vamos a tener que seguir afrontando en esta anormalidad o esta nueva normalidad que nos toca vivir, ¿no? Correcto, efectivamente. Sergio, ¿cuáles son los aspectos más importantes en los que las marcas han tenido que trabajar para transmitir un mensaje acorde a la situación que se está viviendo? Pues mira, yo creo que también, de nuevo,
ha habido un poco, o para los profesionales, una clara diferenciación entre las marcas que ya traían los deberes hechos. O sea, las marcas que ya tenían, o sea, es decir, prácticamente te voy a decir que existen ya empresas o marcas que ya no hablan de responsabilidad social corporativa. O sea, quiero decir, creo que el término RSC, como dicen en algunos podcasts o en algún tal, es muy 2018. O sea, es muy del 2016. O sea, quiero decir, como en términos de redes sociales de Instagram, ¿no? Eso es muy del dígito de 10, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque creo que primero, que no se puede entender una empresa pequeña o grande sin responsabilidad social corporativa. Y al final, ¿qué es la responsabilidad social corporativa? Es introducir unos valores, tanto personales, humanos, de responsabilidad social, a la empresa. Me estás diciendo que hoy en día, con los retos que sí que ya veníamos teniendo y que sí que son, que se están desplegando en cuanto a sostenibilidad social, medioambiental, etcétera, ¿una empresa puede prescindir de esos valores? No. O sea, me refiero, no puede. Con lo cual, yo creo que las empresas que ya venían actuando de una manera a su nivel, a su capacidad, ¿no? Digamos, no todas las empresas son grandes, no son IBEX, sino que hay muchas empresas que ya están haciendo eso y que ponían esos valores en muestra. No han tenido, de repente no han visto un reto y no han dicho, ¿cómo podemos hacer llegar de que estamos implicados? Porque ya lo estaban. Es decir, han sabido que era un momento de responsabilidad, han lanzado mensajes a proveedores internos o a cliente. Habitualmente han hecho mucho más esfuerzo en el cliente interno, en los trabajadores y en los proveedores, dentro de su capacidad de decir, tranquilo, vamos a ver cómo podemos capear esta situación y para que todo el engranaje que necesita una empresa para que funcione no se destruya. Y al cliente se han acercado, han dicho, mira, estamos haciendo esto, te vamos a dejar un poco tranquilo, no creemos que es el momento en el que te tengamos que estar lanzando mensajes comerciales si tu empresa es, digamos, comercial. Y te voy a intentar dar otras cosas para ayudarte en este momento, ¿vale? O sea, me refiero... Entonces, por ejemplo, vemos en nuestro sector, en la parte profesional, en nuestro sector de la moda, vemos casos que lo han hecho tremendamente bien. O sea, casos de grandes empresas que han dejado de hablar de sus colecciones, han dejado de hablar porque sabían que independientemente no se iban a vender y han empezado a dar otra información, han comunicado otras cosas, han hablado con artistas desde sus casas y estos artistas han empezado a hacer workshops. Es decir, se han planteado otras circunstancias y han ayudado a su red de proveedores de talleres y han ayudado a su gente de una manera efectiva. Como nosotros decimos, la mejor manera de comunicar es hacerlo. Y luego ya tus hechos hablarán por ti, ¿no? ¿Cuáles han sido las que yo creo que se han visto el plumero? Son aquellas empresas que no traían los deberes hechos, empresas mucho más de massive, mucho más de un ritmo mucho más rápido, que de repente ha llegado esto y de repente se han visto en una disyuntiva, no han sabido cómo reaccionar y han dicho, te vendo mascarillas, a la vez dono una, pero dono una pero en la otra tengo rentabilidad, con lo cual no pierdo dinero, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, no puedes estar preparando, ayudando a la parte más desfavorecida de la sociedad, por ejemplo, creando menús, etcétera, de comida no saludable y a la vez decir que donas a la parte que está más en riesgo a los sanitarios, ¿no? Quiero decir, hay cosas que no han sabido hacerlo, o sea, no han sabido gestionarlo porque estaban en duda o tenían miedo a perder ese tirón comercial. Y ha sido un momento en el que todos estábamos mal y era un momento de fidelización. Creo que ha sido un momento de fidelizar al cliente interno y externo, no tanto sacarle un rendimiento. Estoy muy de acuerdo contigo, además desde el punto de vista del marketing, de cómo se han transmitido, se han intentado transmitir esos valores. Yo creo que hemos podido ver muchas marcas
jugando con sus logos, ¿no? Un poco haciéndose eco de ese distanciamiento social, de cómo conectar con la realidad que el cliente estaba viviendo, su cliente final, ¿no? Y algo que comentas que me parece súper interesante es ese cliente interno. Eh, Realmente lo que hemos visto, lo que estamos percibiendo es que se está haciendo un gran trabajo a nivel de cliente interno, porque es lo que ahora mismo va a dar la vía para conectar con ese cliente final, ¿no? Todos hemos vivido o estamos viviendo esta situación de una manera diferente, todos tenemos nuestras circunstancias y el ocuparse del trabajador, del colaborador, persona a persona, sin duda que está aportando un valor muy grande a nivel profesional, porque eso luego se va a ver reflejado en el trato y en la aportación de valor al cliente final. No sé si estás de acuerdo conmigo en ese aspecto. Totalmente, sobre todo porque creo que, igual que te decía el tema del RSC, yo creo que ahora mismo hay dos casos. Aquellas empresas que crean comunidad. Ujú. Durante la pandemia me dediqué gran parte a, a pensar cómo luchar y cómo sobrevivir y otra gran parte a intentar estar lo más despierto posible a lo que sucedía alrededor sin caer en lo que nos ponían simplemente, ¿no? Entonces, creo que se ha visto claramente que la palabra comunidad es una palabra que debe ser potente, que debe estar dentro de los valores de las empresas. ¿Y por qué? Porque las empresas que crean red de proveedores o que crean audiencia, si lo estamos hablando a nivel de comunicación o de estrategia de marca, digamos, externa, lo hemos estado escuchando mucho tiempo. No, yo quiero ampliar mi audiencia. No, yo quiero llegar a mi audiencia. Yo quiero tal la audiencia. La audiencia, al final, requiere es algo que es más pasivo que activo. Es decir, no existe mayor interrelación que lanzar un mensaje de emisor a receptor. Obviamente el receptor estás esperando que tenga una reacción, pero una audiencia puede ser silenciosa y ya está, o sea, y pasiva. En cambio, cuando tú estás intentando crear una comunidad, ya sea de proveedores, ya sea de clientes, estás yendo más allá. Es decir, a tus proveedores no solo es un tejido de proveedores, sino que le estás diciendo a tus proveedores, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? A lo mejor no está en tu mano. Es decir, a lo mejor solucionarlo no está en tu mano porque en este momento de crisis aguda tú no puedes hacerlo. Pero necesitas saber cuáles son sus necesidades. ¿Vale? No es simplemente decir, tengo una factura pendiente, sino vamos a ver de qué manera podemos solventar esta situación. ¿Quién de los dos va a salir antes o quién de los dos va a obtener antes una ayuda, por ejemplo? ¿Tú o yo? Si soy yo, te planteo esto para que salgamos juntos. Si eres tú, te planteo esto otro. Es decir, y con tu comunidad externa de cliente, por así decirlo, es lo que te estaba diciendo antes. Es el momento de estar con ellos y transmitir valor y estar haciendo lo que hace una comunidad, que es estar ahí. O sea, me refiero, en el momento en el que tú lo veas como una audiencia a la que tienes que seguir impactando con mensajes comerciales, pues al final se llenan todas las carpetas de spam. O sea, yo hice un par de pruebas y yo un par de ejemplos, que yo solo voy a decir lo bueno, pero no voy a decir lo malo, pero un par de ejemplos que yo me quedé sorprendido. O sea, es decir, no necesito todos los días durante la cuarentena un mail diciéndome compra esto. No lo necesito, ¿sabes? O sea, me refiero... Entonces yo creo que la palabra clave son valores, pero comunidad. Y comunidad no estamos hablando de un buenismo, ¿eh? O sea, me refiero, estamos hablando de que se puede tejer una empresa de éxito basándose en valores que proyectan una comunidad y que crean una comunidad. No tiene nada que ver con una taza de Mr. Wonderful, con todo el respeto. No, de acuerdo, eres muy claro con los ejemplos que pones, me gusta mucho. Sergio, ¿tú crees que todas las marcas han visto la necesidad de adaptarse para conectar con los consumidores? De nuevo te digo,
lo que te estaba diciendo. O sea, me refiero, las que ya lo estaban haciendo de una manera lateral y utilizando el branding o la estrategia de marca de una buena manera, es decir, teniendo claro qué valores tengo. Tengo el valor A, B y C. Genial. ¿Mis productos responden a esos valores? Sí. ¿Mi comunidad responde a esos valores? Genial. Con lo cual, mi cliente que me ha estado comprando ya los entiende. ¿Vale? Entonces, yo voy a continuar por ese camino. El problema han sido las empresas que han querido jugar a otra cosa. Y de repente se han desubicado. Y es como te decía antes, o sea, me refiero, no han sabido llegar o no han sabido no han sabido adecuarse adecuadamente, ¿sabes? O sea, me refiero incluso para empresas de mass market. O sea, esto no estoy solo hablando de las empresas, digamos, bonitas. Voy a poner un ejemplo bueno. Movistar, a sus abonados, te abro los canales. Sí. Ya está. O sea, ¿habrán hecho otras tantas cosas? Puede ser que sí. O sea, y de hecho se lo han hecho. ¿Tienes que decir que has llegado a todos los niños dándoles una tablet para que puedan seguir el curso y que eres tan bueno, lo has donado? No. Pero con toda tu comunidad les has dicho, oye, mira, os voy a abrir los canales porque es un momento, bueno, en fin. Que necesitamos distraernos. Comentas mucho el tema de los valores, ¿no? Y esto, de hecho, creo que es un término que se viene usando y quizás abusando de él en los últimos años, ¿no? El hablar mucho de cuáles son los valores de marca y tal. Y luego nos encontramos muchas veces cuando analizamos, nosotros desde el punto de vista de consultoría, nos ha pasado muchas oportunidades de analizar los valores de la marca, entrar por ejemplo, sus páginas web y ver cuáles son esos valores. Y luego cuando conoces un poco más en profundidad te das cuenta de que ahí no hay una relación entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema de los valores? ¿Tú crees que se está haciendo más honesto en la transmisión de los valores? ¿Hay más coherencia entre lo que se dice y lo que se hace? ¿Se está poniendo más foco en esto? ¿O seguimos diciendo una cosa y haciendo otra? Yo creo que en este caso tenemos que diferenciar un poco, que va muy junto muchas veces, es el qué del cómo, ¿no? O sea, que quiero decir, y vuelvo a lo mismo, a nivel de consultoría tú lo has podido comprobar. O sea, habitualmente las empresas, mira, yo creo que habitualmente las empresas que están muy basadas en valores y están muy basadas en este tipo, o sea, me refiero, y aparte, es que son muy concretos, o sea, es decir, una empresa está basada en valores humanos o sociales, habitualmente tiene una relación laboral con su cliente interno, con sus empleados adecuada, que habla que está basada en un valor, por ejemplo, muy claro, es crear el mejor producto posible dentro de un rango, por ejemplo, de precios. Suelen ser muy honestos y dicen, mira, es esto lo que yo puedo tratar, ¿no? O sea, me refiero que cuando hablamos de valores es fácil a veces bajarlo, pero yo creo, retomando lo que te iba a decir, que cuando tú has trabajado con empresas, aquellas empresas que están realmente basadas en esos valores, en cuanto empiezas a trabajar con ellas, te das cuenta que no suelen saber transmitir todos. O sea, es decir, empiezas a trabajar con ellos y ellos piensan que sí que lo dicen, pero realmente, o sea, hay mucho más detrás, ¿no? Entonces tú empiezas a trabajar y tú dices, joder, también hacen esto, joder, pues, y se basan en esto, uy, y hacen tal esto. O sea, es decir, que muchas veces el cómo no lo tienen muy bien definido, porque habitualmente su foco no es en crear un envoltorio de comunicación o es crear, digamos, que parezca que, sino que están en otra fase, ¿no? Pero en cuanto empiezas a hablar con ellos, de repente aparecen. Surgen esos valores, están ahí. O sea, tú hablas con ellos en una primera entrevista y claramente te lo están transmitiendo, ¿vale? Cosa que no sucede en aquellas empresas que tú dices, oh, esto que bien lo comunican. O sea, me refiero, esto es la bomba. O sea, me refiero, llego y veo que tal. Y luego de repente empiezas a hablar con ellos y ves que es más estrategia de comunicación que una estrategia de empresa o de marca realmente consolidada, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento en el que el consumidor, hace nada leía un artículo muy interesante en el que el consumidor
el cliente cada vez es más permeable a captar estos valores. Cada vez, no es que le importe menos, quiero decir, pero dices, bueno, no lo dice muy bien, la web no está muy bien, pero qué bien trabajan. O sea, es decir, que está más susceptible. Y aparte, cada elección que hace, ahora mismo había un estudio en el que hablaban estábamos hablando siempre de que si los millennials, no sé qué tal, yo la verdad es que estoy de las etiquetas de las generaciones, estoy bastante hasta el gorro. O sea, que quiero decir, porque creo que nunca hemos tenido un mercado más transversal. O sea, es decir, un cliente de 55 años puede tener exactamente los mismos valores que un cliente de 18. O sea, es decir, independientemente de a qué generación les estés poniendo. Y creo que meter a toda la generación, a un rango de edad, simplemente creo que tampoco es adecuado. Porque nosotros estamos viendo, pues leíamos que cada vez esas decisiones de compra iban más relacionadas con esos valores e iban más relacionadas con unas ideologías y una forma de entender la vida. Es decir, que si antes la marca, querías llevar la marca porque había unos valores detrás y tú querías transmitirlo, ¿no? O sea, pues yo llevo X porque juego muy bien a este deporte y mi ídolo lo lleva, ¿no? O porque es el deporte de competición o tal. Un ejemplo un poco tonto. Ahora mismo no es tanto decir yo, sino que es al contrario. Es decir, es tú trabajas y tienes este producto y estos valores, yo me identifico con tus valores, es decir, yo no estoy cogiendo los tuyos y los estoy transmitiendo, sino que estoy comprándote, pero estoy comprando esos valores, ¿vale? No te estoy utilizando para ir y proyectarlo, sino es mi decisión personal. ¿Por qué? Porque he decidido con mi mujer, con mi pareja, con mi familia, con mi hijo, he decidido que ahora vamos a consumir solo, imagínate, material reciclado. Bueno. Hemos decidido. Con lo cual, si compro esto, es porque está dentro de mis valores. O sea, yo no lo compro para que nadie diga, para que nadie lo vea, sino es porque yo internamente hago una elección de vida y de compra. Y eso es una de las cosas que las generaciones más jóvenes, pues eso, 20, 25, han pasado, o sea, siempre han sido las que han tenido, yo creo, la capacidad de decisión o les hemos dado las otras generaciones mucho poder de decisión, una gran porcentaje lo está entendiendo muy bien y entonces está realmente diciendo, yo hago esto porque quiero, porque valoro tus valores, me has convencido, me parece bien. Y si no, olvídate, no vengas. O sea, no llames. En definitiva, estamos hablando de que el consumidor hoy en día está decidiendo comprar una marca u otra, en su gran mayoría, si comulga o no con los valores de esa marca, con lo que esa marca representa. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que nunca ha sido más claro. O sea, es decir, y además de una manera interna del cliente. O sea, no porque el cliente quería parecer. Que de todo hay, entiéndeme, o sea, me refiero... No, los motivadores de compra ya sabemos que son muy diversos. Son muy diversos, ¿eh? Muy antiguos, muy arcaicos, ya lo hemos estudiado mucho. Efectivamente, pero los nuevos consumidores, al menos en la parte que nosotros tocamos, por ejemplo, una parte esencial de nuestra filosofía, ya no solo en la parte de estrategia, sino en nuestra filosofía de nuestra casa de modas, es la artesanía, es el hacer las cosas de una manera manual, intentar ayudar a los oficios y cuidarlos y evolucionarlos, ¿no? Y es un poco lo que se ha estado llamando slow fashion, pero bueno, no es slow fashion, es hacer las cosas con el tiempo que requiere cada una. Algunas son más lentas, otras son más rápidas. O sea, es una cuestión de respeto al taller y al cliente. Pues bien, exactamente encontramos valores muy similares entre personas. Clientes, como podríamos llamar a nivel de marketing, clientes maduros, clientes que ya han comprado mucho, que han pasado por grandes etapas, que ya han sido en algunos momentos early, que han sido en otros momentos, han estado en otro tipo de curva de demanda, de cliente, o sea, me refiero de una gran parte, y deciden actuar, vale, yo ahora soy un conocedor,
y entonces compro esto porque sé que voy a apoyar a determinado industria que hay detrás. Pero es que exactamente igual lo encontramos con alguien de 23 años. Exactamente la misma motivación, ¿eh? Entonces, es una decisión, nunca ha sido más clara. O sea, los valores son esenciales. Y si no, te meten en otro saco. Que está bien. O sea, es decir, por ejemplo, nosotros yo conozco proyectos, proyectos muy interesantes, como yo los llamo, ¿no? De producto coyuntural un poco, que el valor que te están transmitiendo es siempre te voy a dar el producto más trendy. Siempre te voy a dar el producto que está de moda. O sea, es decir, ¿qué es un flotador con forma de flamenco? Fantástico. Yo te lo voy a dar. Bueno, es otro valor, es diferente. O sea, me refiero, es otra cosa. Pero que sepas que te van a meter en otro paquete. Muy diferente. Y cuando nosotros estamos hablando de los proyectos que nos suelen ilusionar a RightSide, normalmente son proyectos de largo calaje y con estrategias a largo plazo. No suelen ser cuestiones de entrar y salir que pueden ser ese tipo, ¿no? Sí, sí, sin duda. De hecho, bueno, todo lo que tenga que ver con cultura de servicio, cultura del trabajo, desarrollar en acciones concretas todos estos valores de lo que estamos hablando, ¿no? El aterrizar en acciones concretas para poder transmitir esos valores de marca a nuestros clientes, sin duda que esos son los proyectos que realmente pues, nos ilusionan, como bien has dicho, ¿no? Y de hecho, creemos firmemente en que estamos en ese momento, que el momento es ahora, que el momento de desarrollar esos valores de marca para conectar con el cliente final y con el cliente interno. No nos olvidemos, el mayor valor que tiene hoy por hoy una empresa es el cliente interno, porque es el que transmite todas aquellas cualidades que tiene la marca en sí, ¿no? Entonces, hay que trabajar desde dentro para que lo que ocurra afuera sea lo que realmente queremos y poder cubrir esas expectativas que tienen nuestros clientes finales. Sergio, por ir un poco cerrando esta primera entrevista, que yo creo que ha sido así como muy, muy intensa, ¿no? ¿Cuáles son, de momento, las lecciones que llevamos aprendidas? Porque nos queda un rato, esto ya lo hemos dicho al principio, pero de momento, ¿qué es lo que llevamos aprendido con todo esto que está pasando y que nos ha caído así, de golpe? Pues mira, aún a riesgo de repetirme, lo que tenemos que sacar de aprendido es que no sabemos nada. Es decir, tener la humildad, o sea, lo que tenemos que salir de aquí es tener la humildad de repensar, de no dejar de tener un pensamiento fluido, es decir, de valorar las cosas, tomarnos nuestro tiempo para valorarlas, para buscar soluciones, no decir que no a nada, movernos, ser flexibles, lo cual no quiere decir ir a tontas y a locas, sino simplemente no descartar. Y yo creo que lo estaba pensando ahora, según estabas terminando la pregunta, y creo que sí que creo que aún que podemos sacar una conclusión. Fíjate, la conclusión de la necesidad de parar. Es decir, de tomarnos un tiempo para lo que te estoy diciendo, para analizar. O sea, ahora lo hemos tenido. O sea, hasta la mayor empresa que más ha caído y la empresa que peor la ha estado pasando, incluso esa empresa ha tenido momentos para pensar, que habitualmente no tenemos. Esto no va a cambiar, o sea, es decir, yo creo, te voy a ser sincero, o sea, lo que muchas veces estamos hablando, que es más un tema más psicológico, un tema más filosófico, que se habla de tomarte el tiempo, del parón, o sea, me refiero, el mundo no va a echar marcha atrás, es decir, la aceleración que traía, la aceleración la va a retomar. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades, hay necesidades sociales, necesidades económicas habitualmente, y el mercado tiene que ponerse. Con lo cual, las empresas de repente no van a tardar 10 años en tomar una decisión, ni van a tardar 6 meses en tomar una decisión. Pero lo que sí que nos ha enseñado, yo creo, a las personas individuales es a pensar. Es decir, a lo mejor a tomarnos más tiempo para reflexionar. El otro día me contaba una persona
que trabajaba en una gran empresa en el que al principio la mitad de los puestos intermedios y altos les habían mandado a casa a teletrabajar, ¿vale? Bueno, pues esta persona era del aspecto legal de la empresa. Bueno, pues todos estos mandos de repente se vieron en su casa con su familia y empezaron a pensar. Es decir, sus familias, sus hijos le estaban diciendo, oye, ¿y por qué no hacéis esto en el trabajo? Y entonces todo el mundo empezó a pensar y a mandar correos a esta persona del departamento legal preguntando si sería posible. ¿Sería posible hacer esto? ¿Sería posible hacer esto? Es decir, la gente se ha dado cuenta que parando ligeramente, reflexionando, que muchas veces es solo un día, es solo una noche, podemos llegar a mejores conclusiones. O intentarlo. Estoy muy de acuerdo contigo, Sergio. Hay veces que no hay mejor cosa que parar para seguir andando. Eso es. ¿Correcto? Eso es. Pues nada, ha sido un placer tener esta charla contigo. Bueno, no estoy muy acostumbrada a tener estas charlas contigo, pero quería hacer este acto de generosidad con los demás porque creo que es interesante escucharte y bueno, quería que los demás también tuvieran esta oportunidad de escucharte como la tengo yo con mayor frecuencia. Y además agradecerte personalmente porque, bueno, tú estás a nuestro lado, vamos haciendo camino juntos y una cosa que has dicho al principio, ¿no? ¿Cómo salimos de esta juntos? Pues vamos a salir de esta juntos. Tú antes o nosotros, pero la cuestión es empujar y sobre todo tener esos momentos de parón, analizar, replantear y tener mucha capacidad de proyectarnos. Y sí es cierto que hay que tener habilidad para tomar decisiones a corto plazo. Porque esto está cambiando muy rápido. Sí. Todo lo que está pasando está cambiando muy rápido. Y creo que una de las cosas que sí me atrevería a asegurar, como uno de los grandes cambios en estos últimos meses, es la gran capacidad que hemos tenido que desarrollar para tomar decisiones a corto plazo. Sí, no nos podemos permitir hacer un plan de negocio a 3 años, ni a 5, ni muchísimo menos a 10 como se hacía hace mucho tiempo atrás. ¿No? Bueno, a 10 años. O sea, yo, vamos, haría un llamamiento a las escuelas de negocio para que en los programas y los estudios de negocio, por favor, lo del +5, +7, a lo mejor para Movistar, ¿no? Claro. Podemos cambiar year por month. Claro, a lo mejor a Movistar lo veo lógico, o Volkswagen, pero a una empresa normal, dame +1, +2 y vamos viendo. Sin duda, sin duda. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, seguimos hablando, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Adiós, un saludo. Hasta luego.